Las pesadillas de un artista. Zdzisław Beksiński fue un pintor, fotógrafo y escultor polaco. Ejecutó sus dibujos y pinturas de un género que él mismo llamó barroco o gótico. El primer estilo es dominado por la representación. Los mejores ejemplos vienen de su periodo de realismo fantástico, cuando pintó imágenes distorsionadas de un ambiente surrealista y de pesadilla. El segundo estilo es más abstracto, con las características principales del formalismo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hoy recorreremos la vida, obra y expresiones artísticas de un genio, que quiso representar la crueldad de la vida y la muerte. Empecemos. Beksiński nació en el pueblo de Sanok, en el sur de Polonia. Después de estudiar arquitectura en Cracovia, regresó a Sanok en 1955. Posterior a esta formación, trabajó varios años como supervisor en la construcción, labor que odiaba profundamente. En esa misma época, se estaba empezando a interesar en la fotografía, el fotomontaje, la escultura y la pintura, realizando sus esculturas en plástico, metal y alambre, mientras su fotografía, inicialmente inspirada en el surrealismo francés, muestra varios temas que después aparecerán también en sus futuras pinturas, presentando rostros arrugados, paisajes y objetos con texturas agitadas, en los que enfatizó especialmente la manipulación de luces y sombras. Su fotografía además describía imágenes inquietantes, tales como muñecas mutiladas con sus caras arrancadas, retratos de personas sin rostro o con la cara envuelta en vendajes. Más tarde, se concentró en la pintura. Sus primeras pinturas fueron de arte abstracto, pero a lo largo de la década de 1960 sus inspiraciones surrealistas fueron más visibles. El mundo es a menudo un lugar terrible, repleto de violencia y dolor, de modo que ¿por qué no reflejarlo en las expresiones artísticas como tal? Lejos del edulcoramiento, Zdzisław Beksiński optaba por la inmersión en la psique más depravada, oscura y deformada del ser humano. En sus palabras, era un realista en detalle, de los sueños de su imaginación. Y el resultado fue, hasta su muerte, una carrera pictórica apasionante. Más que sueños, pesadillas es lo que representaba este fascinante artista polaco, cuya vida acabó de forma trágica y probablemente tan terrorífica como una de sus obras. Fue representante de lo que se dio en llamar realismo fantástico. Autodidacta, Beksiński estudió arquitectura en Cracovia, pero antes del arte se dedicó a otros oficios con los que no fue del todo feliz. Empezó con la fotografía y se fue introduciendo en la pintura abstracta, que poco a poco se volvió figurativa. En los años 60 y tras una exitosa exposición, de un día para otro el artista se convirtió en la figura líder del arte contemporáneo polaco. Sus imágenes perturbadoras eran hipnóticas, terroríficas, aterradoras. Un universo de pesadilla entre lo fantástico y lo postapocalíptico, pero con un tono real, verosímil si queremos llamarlo así. Tocando como tema principal el de la muerte, el detallismo que ponía el autor convertía a la pintura en una especie de realismo delirante y terrorífico, con atmósferas opresivas y enfermizas, un arte no muy lejano de H.R. Giger. Además, el significado de sus cuadros era aún más indescifrable al no ponerle nunca títulos a sus pinturas y dibujos. Beksiński es perfecto para ilustrar cualquier portada de disco de thrash metal, aunque al parecer esa no era su música preferida. Como influencia principal para su arte, el propio artista decía que tenía como musa a la música. Al parecer, Beksiński escuchaba música clásica mientras pintaba, ya que el silencio le molestaba. Su vida personal fue pesadillesca al final. Tras la muerte trágica de su esposa, su hijo se suicidó, el propio Beksiński descubrió el cuerpo, y al cabo de unos años fue hallado muerto en su apartamento tras ser asesinado por un vecino por no prestarle dinero. Beksiński no tuvo entrenamiento formal como artista. Realizó sus cuadros generalmente usando pintura al óleo sobre paneles de aglomerado que él mismo preparaba, aunque también experimentó con pintura acrílica. Escuchaba música clásica mientras pintaba, ya que el silencio le molestaba. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. En 1964, una exposición en Varsovia probó ser su primer éxito, ya que se vendieron todos sus cuadros. Beksiński se dedicó de lleno a la pintura, y trabajó prolíficamente en esta actividad, siempre al son de la música clásica.
pronto se convirtió en la figura líder del arte contemporáneo polaco. En los tardíos años 60, incursionó en lo que él mismo llamó su «periodo fantástico», en el que duró hasta mediados de la década de los 80. Este es su periodo más conocido, durante el que creó imágenes perturbadoras, mostrando un mundo surrealista y postapocalíptico, pormenorizando escenas de muerte, putrefacción, paisajes repletos de calaveras, figuras deformadas y desiertos. Estas pinturas son bastante detalladas, demostrando su marcada precisión y perfeccionismo. Al tiempo Beksinski expresaba, deseo pintar de la misma forma como si estuviese fotografiando los sueños. Pese al tono sombrío de su arte, Beksinski afirmaba que algunos de sus trabajos eran indescifrables, en su opinión, estos guardaban un tema optimista e incluso humorístico. En ocasiones expresaba que no sabía el significado de sus propias obras, y no le interesaba en lo posible hacer interpretaciones. Siendo consecuente con esto, rehusó proporcionarle títulos a sus pinturas y dibujos. Antes de mudarse a Varsovia en 1977, quemó una selección de su trabajo en el patio trasero de su casa, sin dejar documentación alguna. Lo hizo porque consideraba que estas obras eran demasiado personales o insatisfactorias para que fueran públicas. La década de los 80 marcó un periodo de transición para Beksinski. Durante este tiempo, sus obras se volvieron famosas en Francia debido al esfuerzo de Piotr Dmowski, lo que le proporcionó significativa popularidad en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. A finales de los 80 y principios de los 90 se enfocó en imágenes tipo escultura prestas en una restringida paleta de colores, incluyendo una serie de cruces. Las pinturas en este estilo parecen a menudo haber sido bosquejadas densamente en líneas coloreadas y fueron menos espléndidas que las conocidas en su periodo fantástico, pero igual de intensas. Su último periodo, desde finales de los 90, estuvo influenciado por la imagen y la manipulación por ordenador. El último tercio de los años 90 fue un periodo severo para Beksinski en lo personal. Su esposa, Sophie, murió en 1998. Un año más tarde, en la Navidad de 1999, su hijo único Tomás, un popular presentador de radio, periodista musical y traductor de cine, se suicidó. El mismo Beksinski descubrió el cuerpo de su hijo. Incapaz de aceptar la muerte de este, colgó de la pared de su alcoba un sobre que decía, para Toumek, diminutivo de Tomás, en caso de que yo fallezca. El 21 de febrero de 2005, Beksinski fue hallado muerto en su apartamento en Varsovia con 17 puñaladas en su cuerpo, 2 de ellas fatales. Robert Kupiec, el hijo adolescente del conserje del edificio, quien más tarde se declaró culpable, y un amigo fueron arrestados poco después del crimen. El 9 de noviembre de 2006 Robert Kupiec fue condenado a 25 años de prisión, y su cómplice, Lukasz Kupiec, a 5 años, por la Corte de Varsovia. Antes de su muerte, Beksinski se había negado a prestarle dinero a Robert, unos pocos cientos de zlotys, unos $100 del momento. Pese a que el arte de Beksinski era a menudo lúgubre y perturbador, él mismo era conocido como una persona agradable, que gustaba de la conversación y que poseía un agudo sentido del humor. Era excepcionalmente modesto y algo tímido, eludía los eventos públicos tales como las aperturas de sus propias exhibiciones. Él daba crédito a la música como el principal origen de su inspiración. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comenta y deja un like. Nos encontramos en el próximo video.